Video educativo sin fines de lucro. Superclase Chondrichthyes. De acuerdo con el Sistema Integrado de Información Taxonómica, el Infrafilum Natostomata tiene 4 superclases subordinadas. La superclase Chondrichthyes, que se conforma por 963 especies de peces cartilaginosos. La superclase Actinopterygii, que se conforma por 28.848 especies de peces de aleta radiada. La superclase Sarcopterygii, que se conforma por 8 especies de peces de aletas carnosas. La superclase Tetrápoda, que se conforma por 29.503 especies de vertebrados terrestres con patas o quiridios. Los condrictios hacen su primera aparición en el registro fósil en el Devónico temprano. El fósil más antiguo corresponde con un organismo denominado Doliodus problematicus, datado en 409 millones de años. Fue encontrado en New Brunswick, Canadá. Su apariencia lo relaciona con el grupo extinto de Acanthodi o tiburones espinosos del Silúrico. Los peces cartilaginosos actuales fincan su origen en el Mesozoico. Para su estudio se dividen en dos grupos: aquellos que tienen una sola abertura branquial a cada lado de la cabeza y aquellos con múltiples aberturas. Los organismos de la subclase Holocephali, del griego holo, todo, y céfalo, cabeza, son nombrados así debido a la apariencia de no tener dividida su cabeza, ya que sus dos aberturas branquiales se cubren con piel. Se les denomina quimeras o peces rata. Los organismos de la subclase Elasmobranchi, del griego neo, nuevo, y celac, tiburón, tienen múltiples aberturas branquiales a los costados de la cabeza. Se les denomina tiburones, rayas, mantas y patines. Rasgos distintivos. Se distinguen de otros vertebrados mandibulados en poseer esqueleto cartilaginoso calcificado, tener dientes pleurodontos dispuestos en series y en conjunto dar la apariencia de una espiral creciente hacia afuera, poseer un intestino corto con una válvula espiral interna, tener un hígado lleno de aceite escualeno, tener en su sangre altas concentraciones de urea y de óxido de trimetilamina. Como rasgos secundarios, podemos decir que la mayoría de las especies de la superclase poseen elasmobranquias, que pueden verse a los costados de la cabeza, salvo las quimeras, que cubren sus agallas con membrana de piel, dando la apariencia de un opérculo falso. Son de fecundación interna y se puede reconocer a los sexos por la genitalia. Presentan dos tipos de suspensión mandibular, la iostílica y la anfistílica. Son de ambientes marinos, pero existen especies que viven en agua dulce. Diapositiva. Rasgos anatómicos sobresalientes. Esqueleto. La ausencia del endoesqueleto óseo es el rasgo que les da nombre. Su esqueleto de cartílago es más ligero que el hueso y favorece la flotabilidad del pez. La dureza se obtiene calcificando a las piezas. Debemos recordar que en el camino evolutivo han perdido las placas de hueso dérmico, pero retienen la dentina y el esmalte que podemos observar en sus dientes y escamas. Esqueleto axial. En los tiburones actuales, la complejidad de las vértebras aumenta. El tubo nervioso y la notocorda
se protegerán por el dorso con arcos neurales. Por los costados lo harán mediante cuerpos vertebrales bicóncavos. Por debajo de la notocorda encontraremos arcos emales que protegen arterias y venas. Entre cuerpos vertebrales adyacentes existen remanentes esféricos de la notocorda que se adhieren a las depresiones frontal y posterior del cuerpo vertebral. Neurocráneo. La parte anterior del neurocráneo presenta una pieza adicional denominada morro, que da la forma a la cabeza. Puede ser puntiagudo o bien ensancharse como martillo. En ocasiones, el morro puede armarse de piezas rígidas de queratina y se le denomina espadarte. Suspensión mandibular. La mayoría de los tiburones tienen una suspensión mandibular iostílica, lo cual permite mover de manera independiente a la mandíbula superior del cráneo, aumentando así la fuerza de succión y la presión al morder organismos más grandes que ellos. Algunos peces cartilaginosos, como las quimeras, presentan la suspensión anfistílica. Aquí, el palato cuadrado o mandíbula superior no se mueve de manera independiente, debido a que la parte anterior se encuentra fija por ligamentos al piso del neurocráneo y por atrás al hilo mandibular. Son peces de boca más pequeña, pero pueden triturar organismos de concha dura. Aletas pares. Las aletas pectorales y pélvicas se soportan en la base por tres cartílagos estrechos en forma de placa. Se les denomina basipterigios. En conjunto, permiten la rotación de las aletas. Sobre los basipterigios se alinean varias series de radios cartilaginosos flexibles llamados en conjunto radalia. En una tercera sección encontramos la ceratotriquia, que son piezas hechas de queratina. La aleta caudal también observa cambios y se vuelve asimétrica. El óvulo inferior disminuye su tamaño debido a la ausencia de la radiala. El óvulo superior, por su parte, se alarga y se hace más flexible por la adición de más piezas de ceratotriquia. A este tipo de aleta se le denomina heterocerca. Dientes. Los tiburones modernos tienen una variedad importante de formas dentarias. Pueden ser puntiagudos u obtusos, de borde cortante o de superficie a manera de sierra. Algunos tiburones y rayas pueden acusar distintos tipos de dientes dependiendo de la posición que ocupen en las mandíbulas. Pueden usar la forma de los dientes para inferir su función y, por extensión, inferir también el tipo de presa que come. Los dientes de los tiburones y rayas se pierden fácilmente debido a que no se insertan en alvéolos o se fusionan con las mandíbulas. En realidad, se sostienen por tejido conjuntivo laxo. Se dice que poseen dentición pleurodonta. Las piezas dentarias son numerosas y se acomodan en capas que dan el aspecto de una espiral creciente hacia afuera. Se les denomina polifiodontos por mudarlos de manera continua. Piel. Sus escamas son llamadas escamas placoideas o dentículos dérmicos. Todas ellas tienen una cúspide espinosa dirigida hacia atrás. Al interior se les puede observar una cavidad pulpar rica en vasos sanguíneos y terminales nerviosas. Al exterior se recubren de una capa de esmalte. La forma y disposición de las escamas permite la reducción de la turbulencia al moverse por el agua.
En la Edad Media, la piel de los tiburones se utilizaba como material abrasivo para lijar piezas de madera. En la actualidad, la piel del tiburón y rayas se utiliza para bolsas y cubiertas de celulares. Respiración. Los mandibulados poseen branquias que se especializan en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. En los condrictis, las superficies respiratorias son proyecciones delicadas que nacen a cada lado de un arco visceral y generan dos columnas de filamentos branquiales que están separados por una lámina de piel. A toda la estructura descrita se le denomina elasmobranquia. Los tiburones y rayas actuales poseen de 5 a 7 elasmobranquias a cada lado de la cabeza. Es importante señalar que el proceso de intercambio gaseoso requiere que el flujo del agua y en la faringe sea unidireccional y que entre de manera continua por la boca y salga por los espacios interbranquiales. Flotabilidad. Los condrictis no tienen vejiga gaseosa para flotar. En su lugar, tienen un hígado para hacerlo. Es tan grande que puede contribuir con hasta el 25% del peso corporal. En general, sabemos que los tiburones tienden a hundirse debido a que sus tejidos son más pesados que el agua de mar. Esto no ocurre debido a que en su hígado contienen una gran cantidad de aceite escualeno, que es más ligero que el agua y hace que el tiburón tienda a flotar. El efecto de sustentación en el agua es enorme. Se sabe que un tiburón de 4 metros de largo y de 460 kilogramos de peso, debido al efecto de flotación, solo pesa 3.5 kilogramos cuando se encuentra dentro del agua. El tiburón, además, se hace menos denso respecto al mar debido a que en sus tejidos sanguíneos y muscular retiene urea y óxido de trimetilamina. Válvula espiral. La válvula espiral se forma por pliegues internos de la pared interna del intestino delgado. Se ubica justo por detrás del estómago y se conecta hacia atrás con el colon. Su disposición aumenta significativamente la superficie de absorción del intestino. El número de vueltas varía de una especie a otra. La presencia de la válvula espiral hace que los tiempos de absorción se alarguen. Esto favorece la presencia de parásitos internos especializados en vivir entre las espirales. La válvula espiral es propia de especies de origen arcaico. Visión. Los ojos de los tiburones funcionan bien con bajas intensidades de luz. Muchos de ellos se alimentan en ambientes turbios y en profundidades donde la luz no penetra. La alta sensibilidad es debida a que los conos y bastones de la retina son estimulados varias veces por la luz, ya que atrás de la retina encontramos un tapete lúcido cubierto de cristales de guanina que reflejan la luz captada. En los carcarriniformes, hacia el exterior, los globos oculares se protegen por una membrana nictitante, que por lo general corre de adelante hacia atrás. Quimiorrecepción. Los órganos olfativos son enormes, pudiendo alcanzar el 18% de la masa encefálica. Justo en la porción anterior del morro, los condrictios tienen dos fosas nasales y cada una se divide por un pliegue de piel
en una apertura incurrente y otra excurrente. La división de los orificios permite el flujo unidireccional del agua hacia las laminillas olfativas. Los órganos olfatorios ubicados en el hocico detectan sustancias solubles en concentraciones de 10.000 millonésimas partes por millón. Son tan sensibles a los estímulos químicos que pueden comparar el tiempo de estimulación con los lados de la cabeza y así localizar la fuente del olor. El sentido del olfato es muy importante para detectar comida y también feromonas para el apareamiento. Propiorecepción. Los tiburones detectan con su sistema vestibular los cambios en velocidad y en dirección. Además, pueden detectar el sonido con su oído interno. El sistema de la línea lateral, que se conforma por los neuromastos, se localiza en la región cefálica y a los costados del cuerpo, dentro de una serie de canales y poros. Se utilizan para detectar los vórtices generados por las estelas de peces que nadan en cardumen. Electrorecepción. La alta conductividad del agua de mar hace posible a los tiburones detectar la actividad eléctrica que acompaña a la contracción muscular de sus presas. Poseen estructuras denominadas ámpulas de Lorenzini. Se ubican en la cabeza y en las aletas pectorales. El canal que conecta a la ámpula con la superficie contiene un gel conductor de electricidad, pero sus paredes no lo hacen. Funcionan como pequeños multímetros que detectan diferencias de potencial eléctrico menores a una centésima de microvoltio. Se cree que los tiburones que hacen grandes migraciones pueden usar la electrorecepción para orientarse utilizando los campos electromagnéticos de la Tierra o bien detectando los gradientes eléctricos que se generan con el movimiento de las corrientes oceánicas. Excreción y osmorregulación. El riñón de un vertebrado se constituye de miles a millones de nefronas que producen orina. Para producirla, se remueven de la sangre el exceso de agua, sales y desechos metabólicos altamente tóxicos. El proceso requiere del filtrado a través de un glomérulo que utiliza la presión sanguínea para formar un líquido que contiene algunas células sanguíneas y macromoléculas. El filtrado es procesado para recuperar algo de agua y metabolitos esenciales. Al líquido remanente lo llamamos orina. En los tiburones, la orina es abundante debido a que retienen urea y otros compuestos nitrogenados que provocan un incremento en la osmolaridad de su sangre respecto al agua marina. Literalmente, el agua de mar tiende a moverse al interior del cuerpo de los peces cartilaginosos y debe ser filtrada constantemente por las nefronas. Por otro lado, para mantener el balance de sales, eliminan el exceso mediante la glándula rectal que produce secreciones ricas en iones sodio y cloruros. Se estima que el 5% de los tiburones son eurialinos y pueden entrar a lagunas costeras y ríos para aventurarse cientos de kilómetros lejos del mar. En el lago Nicaragua hay poblaciones vicarias de tiburón toro, Carcharinus leucas. Se sabe de la existencia de una especie de tiburón de agua dulce y se le nombra Glyphis gangeticus o tiburón del Ganges. Se sospecha la existencia de 4 especies más en el sudeste de Asia y Australia. En América del Sur, rayas de la familia
Potamotrigónide pasan su vida completa en agua dulce. Control de la temperatura corporal. En general se considera a los tiburones como ectotermos, pues ganan calor de fuentes externas y ajustan su temperatura de acuerdo a la que tiene el agua circundante. Sin embargo, los tiburones de la familia Lamnidae son un caso más complicado, pues mantienen temperaturas diferentes en distintas regiones del cuerpo. Son capaces de mantener sus músculos del tronco, ojos y cerebros 5 a 10 grados centígrados por encima de la temperatura del agua. Se les denomina heterotermos regionales. Reproducción. Los Neoselachii poseen sofisticados sistemas de apareamiento. En ellos, la fertilización interna es universal. Los machos modifican la estructura interna de las aletas pélvicas para formar un gonopterigio copulador en cada aleta pélvica. Durante el amplexo, un solo de los gonopterigios se dobla hacia adelante y lo coloca directamente sobre la papila cloacal de la hembra. Los gonopterigios suelen estar ornamentados de barbas, ganchos o espinas. La piel de las hembras en muchos tiburones y rayas suelen ser más gruesas. Esto tiene que ver con el apareamiento. Los machos suelen morder los flancos de las hembras y sujetarlas de las aletas pectorales con ayuda de las mandíbulas. Nutrición fetal. Aunado a la fertilización interna, los tiburones adoptaron varias estrategias dirigidas a favorecer una pequeña cantidad de descendientes. La primera estrategia se observa en las especies lecitotróficas, del griego lecit, huevo, y troph, alimentar, donde la alimentación de los embriones se suministra por el vitelo, almacenado en el huevo. En las especies lecitotróficas, las crías avivan de un huevo que se deposita fuera del cuerpo de la hembra. En la segunda estrategia, una hembra de tiburón o raya requiere invertir energía en atender a los embriones desde el tracto reproductor. Se observa en las especies metotróficas, del griego matro, madre, y troph, alimentar. En estas especies, la alimentación se suministra a través del tracto reproductor de la hembra. Las crías son retenidas, protegidas y atendidas dentro del cuerpo de la hembra. En los peces cartilaginosos existe una tercera estrategia. Las crías avivan de un huevo, pero lo hacen al interior del tracto reproductor y para terminar su desarrollo se alimentan de las paredes del oviducto o bien se comen huevos no fertilizados. La estrategia se denomina canibalismo intrauterino.